¿quién es? Cristo. Entonces, Cristo es el fundamento, es el cimiento. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. La iglesia tiene que estar edificada sobre el Señor Jesús, sobre sus virtudes, sobre su persona, sobre su naturaleza. Lo que debe componer, lo que debe, hermano amado, llenar nuestra vida debe ser el Señor Jesús. Entonces, hermano, nuestra base, nuestro fundamento debe ser el Señor Jesús. Nuestra constitución debe ser el Señor Jesús. Entonces, partiendo de esa constitución, entonces podemos guardar toda la enseñanza. Pero si no tenemos lo más esencial, que es el Señor, pues se nos va a hacer imposible guardar la palabra. Entonces, hermano amado, por eso dice que Él es la principal cabeza del ángulo, es la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Ahora, quiero hablar en esta hora de un pasaje que está en 1 Corintios capítulo número 11. Vamos a enseñar hoy, hermano amado, vamos a introducir el atavío para las mujeres. Aunque no por eso es solo un mensaje para las mujeres, es un mensaje para toda la iglesia. Vamos a hablar del velo. Entonces queremos enseñar del velo. Pero queremos enseñar del velo dándole su verdadero contexto, hermano. Porque vamos a pensar, por favor, yo le invito a que usted, ¿cuántos tienen imaginación? Amén, todos tenemos imaginación, va. Entonces yo le invito a que nos imaginemos, hermano, un círculo. No tengo aquí pizarrón para ilustrarlo, pero vamos a imaginar un círculo. Y vamos a poner dentro de este círculo imaginativo, hermano amado, las principales doctrinas de la iglesia, las doctrinas fundamentales de la iglesia. Entonces, las doctrinas fundamentales de la iglesia, por ejemplo, es la salvación por fe. O sea, usted no es salvo por obras, usted no es salvo por hacer algo, usted es salvo por fe. Esa es una doctrina fundamental. O sea, eso no se puede cambiar. Usted es salvo por fe. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra doctrina fundamental es la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nosotros creemos en un Dios, no creemos en tres dioses, creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas. Creemos en un Dios que se manifiesta en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios que tiene una triple manifestación en tres personas. Amén. Entonces, creemos en la Trinidad. ¿Cuántos creemos en la Trinidad? Amén. Creemos, por ejemplo, ya hablamos de la salvación por fe, ya hablamos de la Trinidad. Creemos en el bautismo en agua. ¿Cuántos creemos en el bautismo en agua, hermano? Entonces, creemos en el bautismo en agua, hermano amado, como un cumplimiento del mandamiento del Señor. El que crea y sea bautizado será salvo. Y le dijo el Señor, vayan por el mundo, prediquen el evangelio y bautícenlos. Dice, bauticen a aquellos que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, creemos en el bautismo en agua. Ya sea, mire, hay dos fórmulas bíblicas para bautizar en agua. O sea, de eso no hay ningún problema. Yo se lo digo a usted, lo vacuno, porque hay quienes quieren hacer una división entre las dos fórmulas. Y no es correcto y no es bíblico hacer división en las dos fórmulas. Entonces, la Biblia da dos fórmulas bíblicas para bautizar en agua. La primera es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda es en el nombre de Jesús. Sencillamente bautizar a una persona, decir, te bautizo en el nombre de Jesús. Las dos son bíblicas, las dos son correctas y las dos son exactamente igual. ¿Cuántos dicen amén? No hay ninguna diferencia entre una y otra. Yo puedo bautizar, de hecho, cuando a nosotros nos toca ministrar bautismo, a mí me gusta hacerlo así. Me gusta, cuando son varias personas, me gusta bautizar uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y otro en el nombre de Jesús. Y así alterno las dos fórmulas para quitar esa situación de que la gente dice, no, es que el bautismo en el nombre de Jesús vale más que el bautismo tal. No, hermano, los dos son exactamente lo mismo. Las dos son bíblicas, las dos son válidas y usted puede bautizar o puede ser bautizado en las dos fórmulas. Son exactamente lo mismo. Entonces, creemos en el bautismo en agua, creemos en la Santa Cena. Amén. También creemos como dogma, como un mandamiento que el Señor dio, la Santa Cena. Creemos, hermano, en la deidad de Jesucristo. Creemos que adoramos al Señor como nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Adoramos a Jesús como nuestro Dios, porque Cristo es una persona de la Trinidad. Entonces lo adoramos como Dios. Creemos en la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos en la obra del Espíritu Santo? Entonces creemos que el Espíritu Santo, hermano, bautiza, que el Espíritu Santo da dones, que el Espíritu Santo sigue vigente, que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Creemos, hermano, en la necesidad del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, hermano amado, creemos también en que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces, vaya, no sé si me falte alguna otra doctrina fundamental. Ahorita son las que se me vienen más
ahorita en la mente. ¿Va? Entonces creemos en la salvación por fe, creemos en la Trinidad, creemos en la deidad del Señor, creemos en el bautismo en agua, creemos, hermano, en la Santa Cena. Entonces pongamos esas enseñanzas en lo fundamental. Eso es lo fundamental, hermano. Eso es, el que tenga eso, hermano, el que tenga eso, pues es cristiano. El que tenga, creemos en el nuevo nacimiento, amén. Creemos en la regeneración que viene por creer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice la Biblia que si no nacemos de nuevo, no podremos ver, pero tampoco vamos a poder entrar. Le dijo el Señor a Nicodemo: si tú no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder ver ni entrar al reino de Dios. Esas palabras se las dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Y nosotros creemos también en una regeneración, en un nuevo nacimiento que ocurre, hermano, espiritualmente. Es una operación espiritual que ocurre cuando usted cree. Cuando usted cree en el Señor, ahí el Señor, cuando usted cree de todo su corazón, como dice Romanos 10, que dice: el que creyere, dice el que, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice la palabra? Serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? Le damos una ofrenda de palmas a eso, amén, amén, hermano, gloria a Dios. Entonces creemos, hermano, que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, a usted, a ver, diga conmigo: Jesús es mi Señor. Vuelvo a decir: Jesús es mi Señor. Y mire, eso es un principio también de discernimiento. Porque, mire, cuando una persona está enchamucada, no puede decir que Jesús es su Señor. Entonces, cuando tú pones a una persona así con una influencia demoníaca y le dices: a ver, di que Jesús es tu Señor, no puede, hermano. Porque el demonio no puede confesar esas palabras, va en contra de su naturaleza. No puede. Entonces, pero bendito Dios, hermano amado, que nosotros somos libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos otra ofrenda de palmas al Señor? Usted es libre, amén, amén. El Señor ha roto las cadenas y usted puede decir con toda seguridad: Jesús es mi Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted lo puede confesar, amén. ¿Sí lo puede confesar o no? O siente, o si aquí lo liberamos, ¿va? Pero, hermano amado, si siente algo, aquí ahorita oramos, hermano, por liberación. Pero mire, hermano amado, usted tiene que tener esa libertad. Jesús es mi Señor, porque eso es lo que dice la Biblia: si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, que Dios levantó a Jesús de los muertos, dice, serás salvo. Entonces, la salvación es por creer. La salvación produce la obra del Espíritu Santo, la fe produce la obra del Espíritu Santo en usted. La fe es lo que le abre el camino al Espíritu para que regenere nuestro espíritu y produzca dentro de nosotros el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un milagro que solamente Dios puede hacer, hermano. Eso no lo puede hacer el pastor, eso no lo puede hacer la iglesia, eso no lo puede hacer ningún hombre. Eso solo Dios puede otorgar, el nuevo nacimiento. Entonces, creemos en el nuevo nacimiento. Entonces, pongamos en ese círculo imaginativo la Trinidad, la salvación por fe, la deidad de Jesucristo, el bautismo en agua, la Santa Cena, el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo. Entonces, esas son las doctrinas fundamentales, las doctrinas, hermano, esenciales para la salvación. Pero alrededor de ese círculo pongamos otro círculo imaginativo, otro círculo fuera del círculo central. Y en ese círculo vamos a poner las doctrinas secundarias. Entonces, lo que acabamos de decir son las doctrinas esenciales, importantes, fundamentales para nuestra salvación. Pero hay otras enseñanzas que son secundarias, son anexas. Entonces, esas no son, si las practicamos o no las practicamos, eso no compromete nuestra salvación. Las primeras sí, hermano. Las primeras sí. O sea, si usted tiene dudas o no tiene la enseñanza correcta de la Trinidad, o no tiene la enseñanza correcta de la salvación por fe, o no tiene la enseñanza correcta de la deidad de Jesucristo, o no tiene la enseñanza correcta del Espíritu, ahí sí se compromete su salvación. Ahí sí está comprometida su salvación, o está en tela de juicio su salvación. Pero si usted, por ejemplo, en lo que vamos a hablar de las doctrinas secundarias, usted dice, bueno, yo ahí tengo mis dudas, o eso yo no lo he oído, o eso no lo he practicado, o eso pues no me lo han enseñado, y no lo ha hecho, hermano, ahí no compromete su salvación, aunque sí compromete su galardón. O sea, las secundarias, las doctrinas secundarias tienen que ver más que con salvación, con premios, con galardones, con gloria. Entonces, si usted tiene las doctrinas correctas secundarias, pues eso le va a traer a usted galardón, premio y gloria. Y si no tiene las doctrinas secundarias correctas, pues eso le va a restar galardón, premio
o gloria, aunque no le va a afectar para nada su salvación. Amén. No sé si me estoy explicando, yo sí me estoy entendiendo, no sé si usted, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que usted me entienda, ¿va? Porque yo sí me entiendo. Pero entonces el asunto es, hermano amado, que las fundamentales comprometen la salvación. Las secundarias no comprometen la salvación, pero sí comprometen tu galardón, tu premio o tu gloria como cristiano. Entonces, eso sí tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, dentro de las secundarias, ahí ponemos la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Hermano, háblenos en español, me va a decir usted. Va, no me diga palabras raras. Bueno, liturgia es prácticamente la forma de hacer culto. Va. Por ejemplo, hay iglesias donde hacen el culto sentados. Nosotros pues aquí nos movemos y cada día queremos movernos más, ¿verdad? Entonces nosotros aquí danzamos, brincamos, aplaudimos, casi nos faltan más ponernos de cabeza, hermano. Vaya, aquí hay libertad, porque creemos que el culto entre más jubiloso, más cerca está del modelo o del diseño divino, más cerca está del modelo de Dios. Pero hay iglesias que no lo hacen así, hay iglesias que no aplauden, hay iglesias que no se paran, hay iglesias que están sentados, hay iglesias que les dan un himno, un himnario y ellos se ponen a cantar así. Y esa es su liturgia y está bien, hermano, está bien. Va. Pero, por ejemplo, nosotros hemos aprendido en la palabra que hay un culto que le agrada a Dios y nosotros queremos celebrarle al Señor el culto, no que nos agrada a nosotros, no que se acomode a nosotros, sino celebrarle a Dios un culto que le agrada a Él. ¿Cuántos quieren ofrecerle a Dios un culto que le agrada a Él? Amén. Amén. ¿Quiere usted hacerle un culto que le agrada a Él o un culto que le agrada al pastor? No, porque a veces el pastor confunde los gustos de Él con los gustos de Dios. Y no, hermano, Dios tiene sus propios gustos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A mí me gusta el mariachi, a mí me gusta lo norteño, a mí me gusta lo regional, pero Dios no le puedo llevar eso. Dios tiene su gusto en la música, Dios tiene su gusto en la alabanza. Entonces yo tengo que darle a Dios lo que a Él le agrada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que hay que darle a Dios lo que a Él le agrada, hermano. Amén. Le vamos a dar a Dios no lo que nos gusta, no lo que nosotros, hermanos, se nos antoja. Le vamos a dar a Dios lo que a Él le agrada. ¿Dónde? En el culto. Ese fue el error de Caín. El error de Caín fue traerle a Dios lo que él quiso, mientras que Abel le trajo a Dios lo que Dios le pidió. Lo que Dios le dijo que le trajera, eso le trajo. Es más, Caín le trajo lo que él quiso, no porque no supiera lo que Dios quería. Caín también sabía, porque cuando Caín ofreció aquel altar que no fue acepto, dice que Dios le habló y le dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si tú hicieres el bien, ¿acaso no serás recompensado? Le dice. Entonces quiere decir que Caín sí sabía lo que era bueno, sí sabía lo que a Dios le agradaba, pero él, hermano, por su voluntad, por su dureza, dijo: yo le voy a traer esto y que Dios se aguante. Y entonces ahí fue donde Dios dijo: yo no acepto ese altar, porque Dios se reserva el derecho de aceptar el altar, aunque sea para él, porque el altar de Caín no era para el diablo. El altar de Caín, ¿para quién era? Para Dios. Era para Dios, hermano. Pero mire, no le aceptó el altar. Entonces quiere decir que hay altares que Dios no acepta, aunque sean para Él, Dios no los acepta. Pero nosotros queremos, hermano, que el altar de esta iglesia se acepta ante Dios. Queremos que este culto, que el culto que le levantemos, Dios se agrade, hermano. ¿De qué nos sirve a nosotros un culto que nos agrade a nosotros y que salgamos bien emocionados a nosotros, pero ese culto no llegó a la presencia de Dios? Eso no sirve de nada. Lo importante, lo fundamental es que nuestro culto agrade a Dios y que Dios, hermano, haya gracia, hermano, o que hallemos gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Le damos una ofrenda de palmas al Señor todavía, amén, amén, hermano, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo entonces que hay una forma correcta de hacer culto, pero el que no tenga eso, pues bueno, hermano, pues no le va a comprometer la salvación, pero sí le va a comprometer bendición, gloria y galardón. O sea, si alguien no tiene el culto que le agrada a Dios, pues se va a perder de tremendas bendiciones, se va a perder de tremendas glorias. Entonces, eso puede pasar. Por ejemplo, otra doctrina secundaria es la vestimenta de la mujer, o la vestimenta del hombre también. Entonces, eso puede ser también relativo, hermano. Por ejemplo, hay dos límites que Dios pone a la ropa. Fíjese, hay dos límites que Dios le pone a la ropa, y esto es general. Dios dice que la ropa de nosotros tiene que ser no ostentosa y tiene que ser decorosa. Entonces, para el hombre y para la mujer le pone estos dos límites. La ropa suya tiene que ser no caer en lo ostentoso, ni tampoco ser indecorosa. Esos son los dos límites. Pero
esos dos límites, más que con la tela de la ropa, más que con el tamaño de la ropa, más que con el color de la ropa, tienen que ver con la intención con la que tú te pones la ropa. Entonces, esos dos límites tienen que ver con el móvil que te lleva a ponerte una ropa. Por ejemplo, en el caso de hombres o mujeres, si se pone una ropa para coquetear, para provocar, entonces esa ropa para Dios es indecorosa, no por la ropa en sí, sino por la intención. Por ejemplo, cuando el Levítico o Números habla, y ese pasaje tan usado que usan mucho los legalistas, que dicen, es que dice la Biblia que el hombre no vista ropa, o que la mujer no vista ropa de varón. Eso lo dice la ley, que la mujer no vista ropa de varón. Pero lo curioso es que cuando se escribió ese mandamiento, tanto hombres como mujeres usaban túnica, hermano. O sea, pues no había mucha diferencia entre la túnica de un hombre y la túnica de una mujer, a lo mejor más en el tamaño, pero los dos eran túnicas. Entonces no se está refiriendo al pantalón, hermano. No se está refiriendo, porque hay gente que dice, es que ahí está hablando del pantalón, pero el asunto es que cuando escribió ese mandamiento, si somos, hermano, exagéticos, si somos, practicamos la hermenéutica correctamente, no se está dirigiendo ese pasaje al pantalón. No está hablando del pantalón. Por supuesto que con eso tampoco yo estoy diciendo, hermano, entonces usted aprueba el uso del pantalón. Bueno, aquí es de acuerdo al sentir de cada quien, hermano. O sea, aquí el trato es personal, hermano. El Espíritu Santo es el que tiene que indicarle, yo no. El Espíritu es el que le va a indicar a usted qué ropa usar, hermano. O sea, si usted se siente mal, si usted como cristiano siente mal usar algo, el Espíritu le regula, no lo use, no porque se lo diga al pastor, no porque se lo diga a la iglesia, sino porque el Espíritu Santo a usted le está diciendo que eso no se lo debe poner. ¿Cuántos dicen amén? Así es como Dios cambia. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano, amén. Entonces, ese es el trato de Dios. Es que ese es el evangelio, hermano. El evangelio no es un legalismo. El evangelio no es aquí uniformar a la gente. No es decir, hermano, usted va a venir, como en la iglesia donde yo crecí, casi poner un letrero. Bueno, de hecho lo había. Había un letrero en la entrada que decía, aquí no queremos pantalonudas, ni queremos aretudas, ni queremos cadenudas, ni queremos enchorzados, ni queremos con tenis. Los tenis son del diablo, decía. Y ni un reloj más podíamos usar, porque era ostentoso. Era presunción. Me acuerdo que los maestros, reloj, quítatelo porque estás presumiendo. Y hermano, todo era pecado. Todo era malo, todo. Tú un tenis, hermano, que te vieran con tenis, eras un mundano y un pagano y un etcétera. Y más si eran de marca. Entonces, hermano amado, o sea, crecimos en una iglesia rígida, legalista. Nosotros venimos huyendo del legalismo. Legalismo tremendo, que lo único que produce es esterilidad. Lo único que produce es, hermano, que la gente se vuelva farisea, que la gente se vuelva dura y que ese legalismo, ese deseo de querer fabricar santidad humanamente, lo que produce es que te vayas a otro extremo. Hay un principio en la Biblia que se llama la ley del péndulo. La ley del péndulo está expresada en el Salmo capítulo 42. Un abismo llama a otro abismo. Entonces, ¿qué significa eso? Un extremo llama a otro extremo. Entonces la gente que es muy legalista, la gente que es muy quisquillosa, hasta con que, ay no, es que, por ejemplo, en la iglesia, mire, se sentaban los hombres acá y las mujeres acá, y aunque fueran matrimonio, los separaban. No, aquí en la iglesia usted, hombre para acá, mujer para acá, y no se volteen a ver, y no se miren, no se toquen, aunque sea tu esposa, no le agarres la mano, porque estás en la iglesia, no la abraces, porque eso son expresiones de la casa, aquí no. Y hermano, era muy quisquilloso la cosa. Entonces, ¿qué pasaba, hermano? Que la gente que es muy quisquillosa en esa situación, hermano, ¿sabe en qué termina? En las peores inmoralidades. Porque un abismo llama a otro abismo. Entonces, si usted es muy quisquilloso en algo, por eso hasta el mundo tiene sus dichos, ¿va? Lo que no has de querer. Así lo dice la gente, ¿va? Lo que no has de querer, en tu casa lo vas a tener, o lo vas a tener. Entonces, si usted es muy quisquilloso con algo, hermano, por eso dijo alguien, nunca digas que de esa agua no vas a beber. O sea, nunca digas, no, a mí nunca me va a tocar eso. No, a mí yo nunca voy a caer, porque, mi hermano, la vida da muchas vueltas. Entonces, por eso es que usted siempre tiene que mantenerse prudente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios quiere que usted sea prudente como la serpiente, no que sea serpiente, pero que sea prudente. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Dios no quiere que usted, hermano amado, hable ligeramente, hable con liviandad, con ligereza. No, usted mejor mire, si ve que algo está pasando, mejor ponga sus barbas a remojar. Diga, Señor, cuídame, guárdame, Señor, porque yo no quiero caer. Inclusive dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, vayan y restáurele con espíritu de mansedumbre, siempre considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo también vayas a ser tentado. Entonces, hermano amado, nadie puede decir, es que yo nunca voy a caer en ese pecado. Es que yo nunca voy a hacer eso que hizo el hermano. No, hermano, porque usted, hermano amado, es ser humano también. Usted es carne también. Entonces, yo nunca voy a cometer este error. No, hermano, pues cometemos errores todos. Pero aquí el asunto es que, hermano, tengamos prudencia, tengamos, hermano, equilibrio, seamos centrados, no seamos, hermanos, chisqueados. Perdóneme por la palabra. Sino que seamos, hermanos, que tengamos centro, que tengamos tino, que tengamos equilibrio. Entonces hay gente que pierde el equilibrio y se va al extremo del legalismo. Y se va al extremo del fariseísmo. Eso es un extremo. Eso es querer fabricar humanamente. Y no se puede fabricar santidad. Aquí el único que nos va a santificar es el Espíritu Santo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Es Dios, hermano, es Dios, es Dios. Por eso, mire, hasta la gente a veces dice, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque ahí me van a quitar. Me van a quitar mi baile, me van a quitar mi cigarro, me van a quitar. Y la gente piensa que la iglesia le va a quitar. Y no, hermano, aquí no le vamos a quitar nada. El que le va a quitar es Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nosotros no obligamos a nadie a que cambie o que... Mire, yo había un hermano que llegó a la iglesia y que llegó con el pelo hasta acá. Hasta la cintura. Y llegó, hermano, y nadie le dijo, hermano, ese pelo, por favor, esa araña panteonera, va. No, hermano, que venga, va. Si quiere venir, que venga. Si quiere venir con una corbata, así con una floresota, que la traiga, va. Había una hermana que se colgaba hasta el molcajete en la iglesia, ¿va? ¿Qué joyería no había que se colgara, ¿va? Traía 5 dedos y traía como 10 anillos en cada dedo. Entonces, pero así era la hermana, pues gloria a Dios que venga así, ¿va? Si ella se siente, si el Espíritu Santo no le dice nada, pues yo tampoco, ¿va? Entonces, hermano amado, nosotros no somos los que cambiamos, es Dios. Eso es algo que la iglesia tiene que tener presente, que el que hace la obra transformadora no es el pastor, no es de darle duro y darle a la gente, y ese pantalón, y esa camisa, y eso. No, hermano, el Espíritu Santo es el que tiene que cambiar, es el que tiene que transformar, es el que tiene que redarguir. Dice que Él es el que convencerá, no dice que el pastor, no dice que la vara, no, dice el Espíritu es el que va a convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Por supuesto que hay que enseñar la palabra, por supuesto que hay que enseñar la doctrina, pero hermano, no es estar duro y dale con un cinto. O sea, porque a veces hasta la gente, mire, se vuelve eso hasta la gente lo hace legalista también. Por eso hay mucha gente legalista. Y mire cómo son las cosas, que las iglesias legalistas ahora se dicen de sana doctrina. Somos una iglesia de sana doctrina. Pero hermano, cuando tú escuchas lo que hablan, puro legalismo hablan. Puro legalismo. Y ellos al legalismo le llaman sana doctrina. Entonces, hermano, no es así. No es así. Y hay gente que hasta dice, no, es que a mí me gusta ir allá en aquella iglesia, porque el pastor sí nos barijonea. O sea, aquí sí que le gustan las varas, le gustan los varazos. Porque la gente piensa que el evangelio es a base de golpes, y no, hermano. O sea, ciertamente si alguien te va a golpear es Dios, si alguien te va a barijonear es Dios, pero el hombre, hermano amado, te tiene que hablar la palabra. Nuestra labor como pastores, como ministros, hermano, no es barijonearlo, no es decirle voy a hablar bien fuerte y ahí volar cabezas. No, hermano, inclusive la Biblia nos dice a nosotros los ministros, hermano, nos dice, miren, ahí les encargo. Isaías capítulo número es 40, Isaías 40. Mire cómo empieza Isaías 40. ¿Qué dice? Isaías 40, usted tiene que poner atención con lo que dice Isaías 40. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Uno. ¿Qué dice? Consolados. Consolados. ¿Qué dice? Hasta ahí. Bueno, mire, ¿por qué le cito este pasaje? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? No, el Antiguo. ¿Cuántos libros tiene? A ver, los hermanos que conocen la palabra. ¿Sabe cuántos libros tiene? 39. El Antiguo tiene 39.
Entonces, si ponemos, hermano, cuál es el libro número 40? No, Mateo. Mateo es el libro número 40. Y mire, Isaías tiene esta situación especial, que Isaías tiene 66 capítulos, que es la misma cantidad de libros que tiene la Biblia. Y lo interesante de Isaías, yo se lo he dicho, que lo interesante de Isaías es que cada capítulo corresponde a un libro de la Biblia. El capítulo 1 de Isaías corresponde a Génesis. El capítulo 2 corresponde a Éxodo. El capítulo 3 corresponde a Levítico. El capítulo 4 a Números. El capítulo, o sea, usted tiene, cuando usted lea Isaías, usted léalo pensando en el libro, en el número del libro. El número del capítulo es el número del libro de la Biblia. Entonces, Isaías capítulo 40 corresponde a Mateo. ¿Y cómo empieza Isaías 40? Consuélate, consuélate. Es decir, el mensaje del evangelio, hermano, no es un mensaje de barijonear a la gente y de estarle duro y darle la cabeza a las personas. No, es un mensaje de consuelo, consuelo. Es decir, hermano, el Señor nos manda a consolar. Inclusive en vos, la figura, vos que es Cristo y Ruth es la iglesia. Y vos, mire hermano, qué glorioso. Mire, vos le dice a los criados, le dice a Ruth, mire, a Ruth que es la iglesia, le dice, yo he dado la orden, le dice vos a Ruth, yo he dado la orden que los criados no te molesten, no te molesten. Entonces, ¿quiénes son los criados? ¿Sabes quiénes son los criados? Los ministros. Y dice que el ministro trae la orden de no qué, molestar a la iglesia. Entonces, uno tiene que tener eso bien claro. O sea, yo tengo que tener bien claro para qué me pusieron. Yo no lo puedo estar molestando a usted. Yo no lo puedo estar barijoneando a usted. Fíjese que yo me recuerdo mucho un pastor metodista, precisamente. Oscar López Gloria se llamaba. Entonces, el hermano Oscar López, que fue un evangelista, él, no recuerdo en qué parte de aquí, fuera de me parece que en Hidalgo, no sé, acá por los municipios del norte, él estuvo pastoreando en una iglesia metodista. Y dice él que él estaba pastoreando ahí, y me recuerdo mucho su testimonio, hermano, porque me impactó. Dice que una semana, oiga, le estuvieron llevando hermanos informes, por no decirle chismes, que de los hermanos, va. Usted sabe cómo son los hermanos. No, fíjese que fulanito, hermano, anda haciendo esto. Y luego llega otro y hermano, fíjese que fulanita dijo esto de usted. Y fíjese, y llevó otra persona, y fíjese que fulanito andaba haciendo esta avería. Y oiga, total, ya para cuando llegó el viernes ya le habían llenado de buches de piedra, ya le habían llenado de piedras el buche el pastor. Ya estaba bien cargado. Y dijo, esta iglesia piensa que yo aquí estoy pintado, que yo aquí estoy de adorno, pero les voy a demostrar que aquí hay pastor y hay autoridad. Así es que les voy a cortar, voy a preparar un mensaje de esos que cortan cabezas. El domingo les voy a pasar el tráiler a todos. Y entonces, hermano, ya había preparado su mensaje así bien exhortativo, confrontativo, correctivo y todo lo que termina en ivo, ¿va? Y estaba ya todo bien listo para cortar cabezas. Y hermano, él estaba ya orando en la mañana para dar con toda la iglesia, darle una buena garrotea a todos los hermanos por todas las averías que estaban haciendo en la semana. Y cuando estaba orando, hermano, el Espíritu Santo le habló y le dijo, ten mucho cuidado cómo le hablas a mi iglesia, porque no es tuya, es mía. Oiga, se quedó helado y lo quebró, hermano. Y dice, ese día di el mensaje más amoroso que yo recuerdo haber dado a la iglesia. Entonces, quiere decir que la iglesia va a cambiar más que con regaños o con reprensiones. ¿Con qué va a cambiar, hermano? Con amor. Es que aquí lo que debe gobernar es el amor, hermano. Y aquí hacemos las cosas por amor o no las hacemos. Entonces, en la iglesia, hermano, hacemos todo por amor. Aquí lo que nos mueve, el motor es amor. Entonces, todo lo demás, hermano, dice la Biblia, que si no tengo amor, aunque haga todo, nada somos. Si yo tengo dones, si yo tengo ciencia, tengo sabiduría, tengo inteligencia espiritual y tengo toda la revelación, pero si yo no tengo amor, nada somos, hermano. Entonces el amor es el motor de la iglesia. El amor es lo que debe motivar a la iglesia. El amor es el motivo de la acción de la iglesia, es el amor. Entonces, hermano amado, estamos hablando entonces que hay doctrinas, por ejemplo, esa que le digo, la forma de vestir. Pues hermano, aquí hay quienes no concuerdan y dicen, no, es que la mujer tiene que vestir así, el hombre tiene que vestir así. Y nosotros pues vamos a la palabra y dice la Biblia que solamente hay dos límites. No que sea indecoroso
o que sea ostentoso. Entonces, hermano, pero hemos también aprendido que esas dos cuestiones de la ropa tienen que ver más que con la ropa, con la intención. Si yo me pongo una ropa para provocar, eso para Dios es indecoroso. Si yo me pongo una ropa con la intención de, hermano, ostentar, de decir, ahora sí me voy a poner esta ropa de marca para que vean los pobretones de los hermanos que aquí sí hay, que aquí no hay hambre, va. Solo el gruñireo de tripas, ¿va? Pero aquí hambre no hay, ¿va? Entonces, hay gente que lo hace así, va. Dice, voy a llevar este saco, ¿va? Para que los hermanos vean que yo tengo con queso, ¿va? Entonces, hay gente que así lo hace, pero pues eso es ostentoso. Eso, yo le digo, si usted se pone la ropa con ese fin, para Dios esa ropa es punible, es condenable, pero no por la ropa, sino ¿por qué? Porque es ostentoso, porque en su intención lo es. Usted está ostentando algo. Entonces, eso para Dios es condenable. Entonces, hermano amado, nosotros tenemos que ver que esos son los dos límites únicos que Dios le pone a la ropa. Pero bueno, ahí ya hay otros que tengan otros criterios, pero nosotros estamos tratando de ser lo más bíblico posible. Entonces, si usted tiene esa doctrina correcta, pues le va a traer gloria y le va a traer equilibrio. Otra doctrina secundaria, parte de la liturgia, parte de la ropa, es el velo. Entonces, ya estamos diciendo que es una doctrina anexa, una doctrina secundaria. No forma parte de las primarias, pero es una doctrina que si nosotros la practicamos, nos va a traer gloria, galardón y recompensa. Entonces, vamos a ver, por favor, 1 Corintios 11. Entonces, ese es el contexto correcto del velo, porque, vaya, hay quienes, hay iglesias que usan el velo, pero no le pueden dar su contexto correcto. El contexto correcto es que el velo es una doctrina anexa, no forma parte de las doctrinas fundamentales, pero que es una doctrina que si nosotros la hacemos, o sea, que si una hermana, una cristiana, usa velo o no lo usa, eso no compromete su salvación. O sea, no es como un extremo que dice, no, es que si usted no usa velo se va a ir al infierno. Es que si usted no usa velo no va a entrar al cielo. Es que si usted no usa velo, usted no va a formar parte de la novia. No, hermano. Usted, eso tiene que ver con, más que nada, con el galardón. O sea, usted es salvo no por usar velo o no usar velo. Usted es salvo por fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, pero el velo le va a dar a usted premio, galardón y gloria. Eso nos añade gloria a nuestra vida. Entonces vamos a ver en el capítulo número 11 de Corintios, dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces Pablo llama a la iglesia a imitarlo a él en lo que él imita a Cristo, en sus virtudes, en las virtudes que Pablo expresaba el Señor. Pablo llama a la iglesia a guardarlas. Y dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo se las entregué. Entonces, por eso decimos que hay que edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, Pablo le da instrucciones a la iglesia. Esta instrucción hay que guardarla. Esta instrucción apostólica, hermano amado, hay que atesorarla, hay que guardarla, hay que valorarla. Entonces, le dice a los corintios, ustedes han retenido, han guardado las instrucciones como yo se las he entregado. Entonces, la iglesia de Corinto estaba siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces dice, pero quiero que sepan, fíjese, aquí empieza ya a introducir el tema del velo. Pero me llama la atención cómo Pablo introduce el velo en las mujeres. Porque, mire, Pablo para introducir el velo, empieza a introducir el velo hablando del gobierno de Dios. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que en este capítulo 11 hay 4 razones por las cuales o Pablo explaya, o Pablo explica, o Pablo expone 4 razones por las cuales la mujer tiene que ponerse un velo. Entonces, aquí, por ejemplo, empieza a hablar de un gobierno. Entonces, la primera razón por la cual la mujer debe usar velo, según la palabra, no según mi criterio, según el criterio de alguien más, sino según la palabra, es por una razón gubernamental, es porque hay un gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios está en el versículo número 3. Dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Este es el orden universal, hermano. Este orden es para todos. Entonces, en este orden universal es Dios es lo más grande. Por eso Dios es el Altísimo. ¿Cuántos saben que Dios es el Altísimo? Y luego está Cristo. Y luego está el varón.
y luego está la mujer. Ese es el orden que Dios estableció. Ese orden no lo estableció el hombre, ese orden no lo estableció Pablo, ese orden no lo estableció Adán, ese orden lo estableció Dios. Dios fue el que hizo ese orden, ese gobierno. Dios, Cristo, varón y mujer. Por eso dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza. Cabeza significa autoridad. Autoridad es lo que significa cabeza, autoridad. Cristo es la autoridad de todo varón, el varón es la autoridad de la mujer y Dios es la autoridad de Cristo. Todo varón, y fíjese, aquí ya empieza a hablar del velo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su autoridad. Entonces, ¿cuál es la autoridad del varón? Según el versículo 3. Cristo. Cristo. Mire, ese es el orden de Dios universal. Pero ese orden opera para la iglesia, opera para los ministerios y opera para nuestro ser interior. Es el mismo orden. Por ejemplo, para la iglesia, mire, para la iglesia es Dios, Cristo, varón. ¿El varón sabe qué representa? Ministros. El varón es tipo de ministros. Entonces ahí en el varón están los 5 ministerios. ¿Y la mujer qué representa? La iglesia. Entonces es el mismo orden. Entonces dentro de esos ministerios ¿cómo le puedo decir? Hay también autoridades. Dentro de esos ministerios hay 2 ángulos de autoridad. Está los apóstoles y los profetas. En el ángulo vertical están los apóstoles y los profetas, por arriba. Pero hay un ángulo horizontal que eso equilibra, que es que todos son igual. Todos, el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro, todos son igual, son doctores, los doctores espirituales los 5. Los 5 son doctores espirituales. Un apóstol es un doctor espiritual, un profeta es un doctor espiritual, un evangelista es un doctor espiritual, un pastor es un doctor espiritual y un maestro es un doctor espiritual, solo que con diferente especialidad. El apóstol, ya dijimos, es un especialista en ovejas débiles. Su especialidad es débiles. A mí tráigame las débiles y yo las voy a fortalecer con la palabra. Él les da palabra, doctrina revelada, revelación y empieza a fortalecer a las débiles, a las débiles, a las débiles. Y por ejemplo el profeta es un especialista en ovejas enfermas. Él dice, tráigame las enfermas y yo las voy a discernir y voy a identificar dónde está la enfermedad. Si trae enfermedad en su espíritu, si trae enfermedad en su alma o trae enfermedad en su cuerpo. Entonces el profeta empieza a discernir. Ellos siempre están asistidos con un espíritu de discernimiento y están siempre discerniendo. Y dicen, usted trae una enfermedad en su espíritu, usted trae una enfermedad en su alma, usted trae enfermo todo su ser. Entonces ya empieza el profeta a identificar dónde trae la enfermedad. Ellos son especialistas en ovejas enfermas. Y luego viene el evangelista, él dice, a mí traigan las perdidas, yo soy especialista en ovejas perdidas. Entonces él es especialista, su especialidad es ovejas perdidas. Y los pastores, a mí tráiganme las perniquebradas. Por ejemplo, yo soy pastor y yo soy especialista en perniquebradas. Entonces las que estén perniquebradas, mire, aquí con la palabra las vamos a curar, las vamos a sanar, las vamos a entablillar y van a empezar a caminar rectamente con el consejo pastoral de la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces esa es la especialidad del pastor, perniquebradas. Pero luego viene el maestro. El maestro es un especialista en ovejas extraviadas. Él, hermano, no es lo mismo estar extraviado que estar perdido. Entonces, extraviado es una cosa, perdido es otra cosa. Según la palabra, así es. O sea, no es lo mismo. Entonces, una oveja extraviada es una oveja desviada. Es una oveja que venía en el camino y de repente se salió, se extravió, se desvió. Entonces, el maestro con la doctrina, con la enseñanza, la empieza a regresar al camino correcto, a la doctrina correcta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano amado, ¿de dónde extraemos esto? Lo dice, mire, según Ezequiel capítulo número 34, versículo 1, dice, Ezequiel 34, dice la palabra que hay 5 tipos de ovejas. ¿Va? Ezequiel 34. Dice la palabra, ¿está conmigo ahí? Dice la palabra del Señor. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y que no han apacentado los pastores a los rebaños. Comen la grosura, se visten de la lana, de la engordada la degollan, mas no apacientan las ovejas. Salud. No fortalecieron a las débiles, ni curaron a la enferma, ni vendaron a la perniquebrada, ni volvieron a la descarriada,
ni buscaron la perdida. Entonces, hermano amado, aquí habla de 5 ovejas, 5 problemas en la oveja. Entonces, como hay 5 problemas en la oveja, Dios pone 5 médicos, ministros. Pone apóstoles, pone profetas, pone evangelistas, pone pastores y pone maestros. Cada quien, los 5 doctores, los 5 médicos espiritualmente hablando, pero con una diferente especialidad. Entonces, yo le estoy hablando de las especialidades de cada ministerio. Entonces, en ese sentido, todos son lo mismo, todos son iguales. Los 5 son médicos, como por ejemplo en lo natural, un neumólogo es un médico, un neurólogo es un médico, un cardiólogo es un médico, un traumatólogo es un médico. Los 5, mire, ellos pueden recetar, ellos pueden ver, pero su especialidad es la parte que ellos estudiaron, ¿va? Entonces, por ejemplo, un pastor, en el caso del pastor, el pastor creo que es el que más demanda tiene porque él viene a ser como un médico general, porque él tiene que saber un poquito a todo, ¿va? Tiene que saber un poquito a lo apostólico, tiene que saber un poquito a lo profético, porque a él le van a llegar de todos. Pero lo ideal sería que la iglesia hubiera ministerios para referir. Lo ideal es que esta iglesia se llene de ministerios, que esta iglesia tenga apóstoles, tenga profetas, tenga evangelistas, tenga pastores, tenga maestros, de tal manera que si el pastor dice, ¿sabes qué? Yo hasta aquí te puedo ayudar, pero aquí está un apóstol, él te va a fortalecer. Aquí está un profeta, él te va a ayudar. Aquí está un evangelista, él te va a dar el plan de salvación. Entonces se refiere, como los médicos refieren, ¿sabes qué? El médico general reconoce su limitación y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí yo te puedo acompañar en el tratamiento. Si ocupas algo más, necesitas un especialista. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces Dios pone especialistas en la iglesia y esos especialistas son los ministros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Le damos una ofrenda de palmas al Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Amén. Entonces, hermano, esos son los ministerios que vienen a cubrir la iglesia. Pero ese es en el orden de la iglesia. Pero ahora veamos el orden, hermano, individual. En el orden individual es Dios, Cristo, varón. El varón sabe qué representa individualmente a nuestro espíritu. Aquí adentro, hermano, tenemos un matrimonio. Aquí adentro hay un matrimonio viviendo. Entonces, ese matrimonio está compuesto de un espíritu con un alma. El espíritu funge el rol del varón y el alma funge el rol de la mujer. Y bíblicamente, ¿quién debe estar sujeto a quién? El alma al espíritu. Entonces, usted ve que este orden opera para lo universal, para la familia, porque también en la familia tiene que haber un gobierno. Entonces es Dios, Cristo. ¿Y quién es el que debe llevar la batuta en la casa? ¿Quién? ¿No se atreve a decirlo, hermano? ¿El varón? ¿Va? ¿El varón? ¿Va? Entonces, esto es para eliminar los matriarcados. En la iglesia no puede haber matriarcado. ¿Qué es un matriarcado? Es donde la mujer gobierna. Entonces en la iglesia eso no es correcto, hermano. Entonces aquí Dios puso un orden donde el varón debe llevar su responsabilidad. Y la responsabilidad del varón es cuádruple. Es guiar, cuidar, proveer y amar. Entonces, amar, guiar, cuidar y proveer. Esas son las 4 responsabilidades del varón. Mientras que la responsabilidad de la mujer es respetar y sujetarse al varón. Entonces, esas son las responsabilidades de la mujer versus la responsabilidad del hombre. Pero mire, cuando los dos cumplen su rol, pues eso va a traer, hermano, una bendición a nuestra casa. Eso va a hacer que nuestra casa se una, que nuestra vida sea una vida, hermano amado, fructífera, una vida bendecida, un matrimonio bendecido. Pero el asunto es que cada quien tomemos nuestro rol, cada quien tomemos nuestra responsabilidad. El varón tiene 4, la mujer tiene 2. Ya dijimos el varón, y esto es importante, hermano, porque mire, aunque hay cosas que ya sabemos, nos es necesario que nos las recuerden, que nos estén recordando nuestras responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo necesito porque esto es algo que a veces se nos olvida, y esto nos permite hacernos también un test a nosotros, es decir, a ver, ¿en cuál estaré fallando? Porque yo tengo que amar a mi esposa, a mis hijos, yo tengo que guiarlos, yo tengo que cuidarlos, y tengo que proveerles, tengo que estar pendiente de la provisión de la casa. Mientras que la mujer solo se ocupa de 2, que es respetar al esposo y que es sujetarse al esposo. Y por supuesto que esto tampoco quiere decir que la mujer no la excluya del gobierno. La mujer también tiene gobierno. La mujer, lo dice la Biblia. Dice Pablo, dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos y que gobiernen su casa. Por ejemplo, cuando una mujer no tiene trabajo, que no trabaja en lo secular, sino que se dedica a la casa y viene y le preguntan, ¿cuál es su oficio? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué dice la mujer?
Ama de casa. Bueno, eso se tiene que cumplir, hermano. O sea, la mujer tiene que ser ama de su casa. Ama de casa significa señora de la casa. Significa que ella es la que gobierna. Mientras el esposo no está, ella está gobernando. Y ella tiene gobierno sobre los hijos. El esposo es el que tiene el gobierno sobre los hijos. No sobre el varón, pero sobre los hijos sí, hermano. La mujer, la esposa, debe gobernar sus hijos. Y yo le digo algo, hermano. Mire, la responsabilidad, y esto es para todas las hermanas, la responsabilidad de las hermanas, no del hombre, de las hermanas, es forjarles el carácter a los hijos. O sea, los hijos van a salir no como el papá los forjó, sino los hijos van a salir como la mamá. Porque la responsabilidad de forjar el carácter de los hijos no es del papá, es de la mamá. Eso según la Biblia. Según la palabra, así es, hermano. El varón tiene que pelear las batallas de afuera. El varón tiene que salir a trabajar. El varón tiene que salir a proveer. El varón tiene que salir a buscar la provisión de la casa y tiene que guiarse, pero él pelea las batallas de afuera. Pero a la mujer le toca pelear las batallas de adentro. Entonces la mujer es la que tiene que forjarle. A ella le da Dios la responsabilidad de forjarle el carácter a los hijos. Entonces los hijos tuyos, los hijos de nosotros, van a salir no como el varón, no tanto como el varón sea o quiera, sino van a salir como la mujer los haya criado, como la mujer los haya engendrado. Por eso la Biblia habla de mujeres que engendran. Dice la Biblia que el hijo necio es vergüenza para la mujer que lo engendró, que lo crió. Entonces, hermano amado, la mujer es la que tiene que criar, la que tiene que engendrar, formar a los hijos. Y por eso es que también, si usted le da una buena leída al libro de los Reyes, usted se va a dar cuenta que en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas se toma el cuidado del escritor de esos libros, de decir, este rey, la mamá de este rey fue fulana de tal. Y este rey hizo lo malo delante de Jehová. La mamá de este rey fue fulana de tal y este rey hizo lo recto delante del Señor. ¿Por qué la Biblia dice? ¿Por qué la Biblia le menciona a los reyes su mamá? Porque tal como era su mamá, así era él, el rey. Como era la madre, era el rey. Entonces, como la formación que le dio la madre fue el rey. Entonces, por eso, hermanas, bueno, los hermanos pues tenemos nuestras responsabilidades, amar, guiar, cuidar, proteger. Pero las hermanas, tienen que estar a la expectativa de sus hijos y criarlos y formarles el carácter. Las mujeres, ¿va? Entonces, la Biblia hace una distribución de deberes. Proverbios capítulo 1, versículo número 6, me parece. Vaya conmigo ahí, porque mira, aquí está la distribución de deberes de la casa. Dice Proverbios capítulo número... Gloria a Dios. Mire, familiar se va a volver este tema, hermano. Proverbios 1, 7. 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección, fíjese, la dirección de tu madre. Aquí hay una distribución de deberes. Entonces, según la palabra, al padre le toca aconsejar. El padre le toca instruir y aconsejar. Esa es la responsabilidad del varón. Aconsejar. Entonces, él como cabeza tiene que estar aconsejando. Tiene que llenarse de buena palabra, de buen consejo. Tiene que llenarse de la Biblia. Tiene que llenarse de la Escritura. Y tener siempre un buen consejo. Tener siempre una buena instrucción. Tener siempre, hermano amado, un tino. Por eso dice la palabra que los varones, dice la Escritura, que tenían que ser diestros en el arco. El diestro en el arco significa que tiene buen tino, que sabe para dónde dirigir la flecha. Sabe, hermano, tiene dirección. Y la dirección, el tino, hermano, la sabiduría viene por la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces tenemos los varones que llenamos de palabra, porque inclusive Pablo dice, si las mujeres quieren aprender algo, pregúntenle. ¿A quién? A sus esposos. Entonces eso le da una responsabilidad al esposo, de que si la mujer dice, oye, fíjate que al pastor yo no le entendí, a ver, explícame qué es lo que quiso decir. Hermano, sobre todo a mí va que pues, a veces batallo para explicarme. Entonces el varón tiene que estar pilas para decir, ¿sabes qué? Yo ya le entendí al pastor, voy a leer la palabra, voy a estudiar bien ese tema, voy a leer la Biblia, voy a estar empapándome de la palabra. ¿Para qué? Para que cuando mi familia, mi esposa, mis hijos me pregunten, yo pueda darles un consejo sabio, pueda darles un consejo bien direccionado, pueda darles una buena orientación para que ellos desarrollen en la vida. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Entonces el varón tiene que estar lleno de consejo. Como cabeza tenemos que tener consejo, hermano. Siempre tener un buen consejo. Siempre, hermano, tener una buena instrucción.
Entonces, usted es responsable del consejo, y consejo es dirección. Consejo es, hermano amado, es dar dirección correcta. Alguien dijo que consejo es dar dirección correcta. Es decir, si alguien le pregunta, oye, ¿cómo llego a Podaca? Usted no lo va a mandar a Santa Catarina. No es decir, toma Díaz Ordaz y agarra para Constitución. No, usted lo va a decir, vete López Mateos, todo derecho. Y no vas a perderte. Entonces, consejo es dar buena dirección. Es que la persona llegue a su punto, a su objetivo. Entonces, hermano amado, el varón tiene que ser así. Pero la mujer tiene que dar, ella dirige. ¿A quién? ¿Al varón? No, no, hermano. A los hijos. Ella tiene que dirigir a los hijos. Dirigirlos. Carácter, forjarles. Ahí cuidando el carácter, porque ella tiene que engendrarlos. Ella tiene que formarlos. Entonces la responsabilidad del carácter se la dan a la mujer. Entonces, ¿y el hijo qué tiene que hacer? Oír. Entonces, mire, ahora los patos le tiran las escopetas. Ahora los hijos hablan y los padres oyen. Y antes los padres hablaban y los hijos oían. Ahora el hijo tiene que oír. Dice el hijo, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu padre. Entonces, el padre le toca aconsejar, a la mujer le toca dirigir y a los hijos les toca oír, escuchar. Entonces, esto es bien importante, hermano. Bueno, esto es el orden de Dios. Dios estableció este orden en dos pilares: autoridades y sujeción. Entonces, tiene que haber una autoridad. Dios es la autoridad de Cristo, Cristo es la autoridad del varón, el varón es la autoridad de la mujer. Ahora, cuando el gobierno de Dios se establece, mire, entre Dios y Cristo no hay problema. Ahí el Señor siempre está sujeto a Dios. El problema está del varón para abajo. Porque a veces los varones no queremos reconocer el gobierno de Cristo. No queremos someternos al gobierno del Señor. Entonces, mientras yo no me someta al gobierno de Dios, entonces mi mujer, mi esposa, no se va a poder someter a mí. Porque, mire, cuando usted se somete al gobierno de Dios, es cuando la esposa se va a someter al gobierno tuyo. O sea, el gobierno de Dios nos impone, no es algo que uno tenga que decir. Por eso yo quiero decir esto para que no malentendamos. Porque a veces pensamos, es que el varón tiene la autoridad. Entonces uno puede decirle a la esposa, sabes que te tienes que sujetar y tienes que hacer lo que yo digo. Y a veces pensamos que el gobierno es algo que se tenga que imponer, es algo que se tenga que establecer, va así con dureza. No, hermano. O sea, cuando usted se sujeta al gobierno de Cristo como varón, cuando nosotros nos sujetamos, hermano, y dejamos que Dios establezca su reino en nosotros, entonces la mujer en automático, la mujer, hermano amado, no va a batallar. No va, amado hermano, a tener resistencia para poder someterse al gobierno que Dios quiere establecer en la casa. Pero cuando tú no te sometes, hermano, ahí va a haber mucho problema. Va a haber situaciones difíciles. Porque para empezar, tú como cabeza no estás sometido a tu autoridad. Entonces, hermano, esto tiene que ser va simultáneo. Tiene que ser algo progresivo. El varón se somete a su autoridad, la mujer se somete a su autoridad. Y todos nos sometemos, porque mire, Dios mira la autoridad no como algo que nos juzga, no como algo que nos molesta. Dios mira la autoridad como algo que nos va a edificar, como algo que nos va a nutrir, como algo que nos va a traer vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios mira la autoridad como ver la cabeza. Usted ve que la cabeza, hermano amado, nutre, la cabeza gobierna el cuerpo, la cabeza, hermano amado, controla el cuerpo, pero lo controla para bien, ¿va? Cuando un miembro está necesitando, ¿verdad?, alguna asistencia, mueve a los otros miembros a ayudar, a auxiliar, a colaborar. Esa es la autoridad como Dios la mira. Dios mira la autoridad para auxiliar, Dios mira la autoridad para asistir, Dios mira la autoridad para ayudar, Dios mira la autoridad para ministrar, no para apretar, no para sojuzgar, no para golpear, sino para ayudar, como la cabeza ayuda a todo el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, esa es la autoridad. Entonces, acordémonos que el gobierno que Dios quiere establecer, tanto en la iglesia como en la casa, es un gobierno de amor, es un gobierno de besos. Eso es lo que nos enseña José. Se lo muestro. Vaya conmigo a Génesis, lo hablamos el martes. Pero mire, este es el gobierno de Dios, hermano. Vamos a ver la base bíblica. Es Génesis, parece que es donde José le interpreta el sueño a Faraón. 39, hermano. No, es 41. 41,
Pero mire lo que le dijo Faraón a José. En el versículo número 37, dijo. ¿Qué dice él? Amén. Pero mire, aquí tenemos que ver la figura, porque aquí en este pasaje, Faraón es tipo del Padre y José es tipo de Cristo. Y Faraón exalta a José después de que estaba en la cárcel. Esa es la exaltación de Cristo. Dice la Biblia que él se humilló hasta lo sumo y dice que murió en una muerte de cruz. Por lo cual dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces tenemos que ver este pasaje a la luz de Filipenses 2. Porque entonces dice que Faraón, a ese hombre que venía de la cárcel, a ese hombre que venía de una posición de humillación, José dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Dice Faraón, que tenga el Espíritu de Dios. Dijo Faraón a José: pues cuanto Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Y escuche lo que dice: por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahora, escuche esto. Entonces, la palabra gobernar, que aparece aquí en el versículo 41, viene de la palabra nashak, una palabra hebrea, que significa literalmente besar. Besar. Es decir, es como que si Faraón dijera: por tu palabra se besará todo mi pueblo. Por tu palabra, o sea, aún hasta eso, tú lo vas a gobernar, hasta los besos. Pero lo tremendo es que la figura significa amor. Significa, hermano, amado, cuando usted ama a alguien, usted lo besa. Y aunque no le diga que lo besa porque usted lo ama. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Va? O sea, cuando usted, vamos a decir, ¿se acuerda usted cuando era novio de su esposa o de su esposa? Hermano, usted se lo quería comer a besos. Ya ahora dice: ¿por qué no me lo comía? Pero antes, hermano, usted se lo quería comer a besos, ¿no? Usted quería besarla o besarlo, ¿va? Y besos y besos, y hasta de 5 minutos lo parecía aspiradora. Pero el asunto es besarlo porque usted lo amaba. Entonces el beso está relacionado con el amor. ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo cuando el hijo pródigo volvió? Lo besó. Lo besó, hermano. Dice que salió a su encuentro y dice que se le tiró al cuello y lo besó. Y la palabra griega, que ahí está ya en el Nuevo Testamento, es en griego, hermano, cuando dice que el Padre lo besó, no está hablando de un beso así más, sino que el Padre lo agarró a besos, hermano. O sea, besos ahí es en plural, es decir, lo empezó a agarrar a besos, lo besó varias veces. No solamente le dio un besín, lo agarró a besos al hijo porque lo extrañaba, porque quería que regresara y se alegraba de que había vuelto. Entonces la palabra griega que aparece que lo besó es una palabra fuerte, es una palabra enfática que significa que lo agarró a besos, le dio un ataque de besos ahí al pródigo. Entonces, hermano amado, aquí sí que los besos hablan del amor. Entonces, hermano amado, entonces esto nos habla de que el gobierno en la iglesia, el gobierno de Cristo sobre la iglesia, es un gobierno de amor. Y el gobierno que el Señor quiere que establezcamos en la casa tiene que ser un gobierno de amor. El que más ama, mayor es. El que más ama, gobierna. Si usted ama a su familia, usted la gobierna. Amando, usted la va a gobernar. Pero el gobierno tiene que establecerse por amor. Amor, amor. Por eso, y ese es el gobierno que nosotros, según la palabra, debemos anhelar de Cristo. Es lo que dice Cantares 1:1. Oh, si me besares con los besos de tu boca. ¿Sabe qué le está diciendo? En figura la iglesia, porque ahí son palabras de la iglesia a Cristo. Le está diciendo: Señor, yo quiero que tú me gobiernes, pero quiero que me gobiernes con amor. Gobiérname, pero gobiérname con amor. ¿Cuántos quieren que el Señor los gobierne con amor? Amén, hermano. A ver, levante su mano que quiera que el Señor lo gobierne con amor. ¿O lo quiere que lo gobierne con vara? No, yo quiero con amor. Mejor por amor, ¿verdad? Que el Señor me pida las cosas y yo enamoro. Mire, cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea, hermano. Cuando uno está enamorado, hermano, uno le pide lo que sea y uno lo hace porque estás enamorado, porque amas. Hermano, y no se te hace gravoso. Y no se te hace carga, y no se te hace obligación. ¿Por qué? Porque amas. Entonces el Señor, hermano, nos está pidiendo eso. De hecho, el Señor quiere establecer ese gobierno en la iglesia. Por eso le dice a la iglesia: tengo contra ti que has perdido tu primer amor.
Es decir, ya no hace las cosas como antes. ¿Te acuerdas cuando tú hacías las cosas sin obligación? ¿Te acuerdas cuando tú hacías las cosas sin que te las pidieran? ¿Te acuerdas que cuando tú hacías las cosas, hermano, con esa dedicación, con esa devoción, con ese deleite, hermano? Y usted iba, llegaba temprano, oraba, buscaba al Señor, hermano amado. Había ese amor, había esa devoción, había ese deleite, había ese cuidado, hermano amado. Mire, yo recuerdo cuando me convertí, hermano amado. Mire, yo no quería que se acabara el culto. Llegaba temprano, estaba ahí, hermano. No había actividad que el pastor no llamara que yo estuviera ahí. No había actividad, hermano. Si llevaba velada, vigilia, lo que fuera, retiro, hermano. Yo recuerdo que hasta nos quedamos, hermano, cuando hacíamos campañas al aire libre, poníamos una carpa y poníamos una plataforma, y como quedaban los instrumentos ahí, no había manera de estarlos moviendo todos los días. Miren, nos quedábamos ahí en la plataforma, ahí a dormir, hermano, a la intemperie, ahí cuidando los instrumentos. Ahí varias veces nos tocó hacer eso. Pero mire, hermano amado, lo hacíamos con una dedicación, con un amor, porque amamos. Y mire, hermano, que eso vuelva. Por eso dice, y mire la palabra. Ahorita me compartía algo la hermana Nelly, que ahorita lo va a compartir ella. Pero el Señor y mire, yo lo tomo con una confirmación, porque precisamente en la mañana yo estaba leyendo ese pasaje. Un pastor me dijo, hermano, quiero que vengas a predicar. De hecho, ahorita voy para allá. Pero me dijo, quiero que hables un poquito de las sendas antiguas. Y entonces me puse a checar las sendas antiguas. Y estaba leyendo, estaba desarrollando ese pasaje. Y viene hermana Nelly y me dice, hermano, el Señor me habló. Y me dijo que tenemos que volver a la senda antigua. Entonces, en muchas áreas tenemos que volver a la senda antigua. ¿Cómo eras al principio? ¿Cómo fue tu inicio? Entonces, tenemos que volver a empezar, hermano. Dios te llama en este día a volver a empezar, porque Dios quiere establecer su gobierno en nosotros, en los varones, en las hermanas. Pero ese gobierno no se va a poder establecer si no amamos, porque el gobierno es por amor. Aquí no es a fuerza, aquí no es de que usted lo tiene que hacer, no, es, hermano amado, es por amor. Por amor. Nunca se te olvide que todo lo que hacemos para Dios tiene que hacerse por amor. Y amar es dar sin esperar nada a cambio. Es dar sin esperar. Yo no espero, yo lo que hago, hermano, lo voy a hacer para Dios. Y hermano, en eso tenemos que imitar al Señor, que Él dio su vida por amor. Lo que mantenía al Señor en la cruz no eran los clavos, no eran los soldados, era el amor que nos tenía a nosotros. Eso fue lo que lo mantuvo sujeto a la cruz. Porque si él dijo, yo puedo pedir al Padre 3 legiones de ángeles y rápidamente me liberan de estas personas. Pero Él no lo hizo porque nos amaba, hermano. Entonces quiere decir que usted muchas veces, mire, va a tener que escoger la restricción, escoger la limitación, escoger abstenerse de ciertas cosas, hermano, por amor. Porque usted ama y usted dice, no, yo estoy dispuesto por amor a restringirme, yo estoy dispuesto por amor a limitarme, yo estoy dispuesto por amor a estar, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? A abstenerme de cosas lícitas, de cosas de las cuales yo tengo derecho, pero sin embargo por amor no las voy a reclamar, porque amo al Señor y porque quiero vivir por amor. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, eso es el amor de Dios. El amor de Dios no busca lo suyo. No busca lo suyo, no es egoísta. Entonces, hermano amado, tenemos nosotros que ver que el Señor nos quiere llenar de amor y nos quiere, hermano, saturar de amor, de tal manera que establezcamos en nuestra casa el gobierno de amor y que Dios establezca su gobierno de amor en nosotros. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a seguir la próxima semana hablando de estos temas, pero hoy quiero ministrarle esta palabra a su corazón. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo la primera razón por la cual se tiene que usar este atavío en la cabeza, pero no quiero dejar pasar sin aplicar esta palabra a nuestro corazón. Hermano, que el Señor nos llene de amor, que el amor abunde en nosotros, que venga un espíritu de amor. ¿Quiere usted pedírselo al Señor? Vamos a ir de rodillas, hermano, vamos a ir de rodillas, vamos a tomar una actitud de humildad delante del Señor. Hoy le invito en esta hora a obedecer la palabra.
Y la palabra dice, hombre, Él te ha declarado lo que Dios pide de ti. Que ames la justicia, que apliques la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Y vamos a humillarnos a Dios. Este es el lugar donde venimos a rendirnos a Dios. Este es el lugar donde podemos despojarnos de nuestro viejo hombre, de nuestro orgullo.